Y seguimos con más información de Eric Moreno, por eso estamos con María Horna. Ella es periodista de Punto Final, estuvo en Paraguay y estuvo también acompañando lo que ha sido este traslado del monstruo finalmente hasta nuestro país. María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Una jornada intensa junto a nuestro compañero Jorge Ramírez para poder registrar paso a paso todo lo que significó este proceso de extradición en torno a Eric Moreno Hernández. Un proceso muy importante que en un primer momento la justicia y las autoridades paraguayas lo han tomado como un mega operativo. Exacto. Ellos en todo momento, cuando hemos conversado tanto con la Fiscalía, con Interpol Paraguay, con Cooperación Internacional, nos señalaban que el compromiso como país, como Estado, era muy importante con el Perú, porque querían entregar a Eric Moreno Hernández para que pueda llegar hacia nuestro país y ser juzgado por los delitos que en este momento está abriendo toda esta investigación. Y es muy importante. Cuéntanos un poco más detalles de lo que fue su traslado. Hemos visto las imágenes, hemos podido observar aquellos detalles, aquella sonrisa que genera mucha frustración, mucha indignación en el ciudadano. Pero cuéntanos un poco detalles de lo que ha sido este traslado bastante largo, con varias paradas incluso, ¿no? Sí, bastante largo. Durante todo este proceso pudimos ver de cerca a Eric Moreno Hernández la mañana de ayer a las 8 hora Paraguay, 6 de la mañana hora de Perú, cuando él ya es entregado a las autoridades y sube al Antonov. Durante todo ese momento, él ha permanecido obediente a todas las indicaciones que le daban las autoridades, en este caso Interpol Perú, que por protocolos internacionales eran los responsables de articular todo este proceso. También se sorprendió al ver a los agentes de Dirincri, lo que es la división de secuestros y extorsiones y crimen organizado, pero en ese sentido se le explicó que había todo un protocolo para garantizar la seguridad en el traslado. A él se le fue informando de todo el proceso que íbamos a realizar, las paradas donde íbamos a llegar por el abastecimiento de combustible, para darle en ese momento la oportunidad de saber cómo iba a ser todo su proceso de una manera legal, porque estaba frente al fiscal de Cooperación Internacional. Todo ese proceso, Lorena, él lo ha llevado en absoluta tranquilidad. No sugirió en ningún momento sentirse mal, no tuvo un pedido especial ante las autoridades, pero el momento vulnerable, considero, fue cuando escuchó que uno de los tripulantes de este Antonov señaló que faltaban 30 minutos para llegar a Lima. Fue en ese momento que detona este caso, o mejor dicho, sabía que él ya iba a llegar hacia nuestro país y que tenía que enfrentar a las autoridades. Conversó con los agentes de Interpol diciendo qué iba a pasar con él desde ese instante, a dónde se lo iban a llegar. Ellos le explicaron que tenía que llegar a la base, pasar un examen de médico legista y ser entregado al juzgado que lo estaba requiriendo en ese momento. Previo ya a unos 10-15 minutos de aterrizar es que él muestra este momento vulnerable, digamos así, de derramar unas lágrimas. De inmediato los protocolos se activaron, el médico legista se paró, le habló, le midieron la tensión, vieron todos sus signos vitales para confirmar si él en ese momento estaba pasando por alguna situación de salud que se tenía que atender en ese momento. No, le explicaron que todo estaba bien y él pues nuevamente quedó callado hasta llegar hasta el aeropuerto de la Dirapol. Cuando ya él entiende que va a ser bajado del Antonov, que hay autoridades alrededor, que hay medios alrededor, es que comienza a esbozar esta sonrisa, digamos así, en tono irónico, al momento de saber de que ya se iba a enfrentar a la justicia peruana. O sea, esas lágrimas que tuviste, soltó, derramó en medio del anuncio que faltaban 30 minutos para aterrizar ya en Lima, en este caso en la DIPA, se transformaron en esa sonrisa mala onda, ¿no? Irónica, como señalando de que por qué había toda esta situación, bueno, me voy a enfrentar. Y realmente es, como periodista que he cubierto todo lo que ha sido el proceso de Eric Moreno Hernández, pues nos llama la atención, o me llama la atención, las fases que hemos podido ver alrededor de este delincuente. Primero en los videos donde él da órdenes, instrucciones para matar a sus víctimas, para extorsionar a sus víctimas, para desafiar a la policía. Esta etapa de extradición, cuando hemos visto muy obediente con la policía, muy sumiso, cuando sabe que ya va a enfrentarse a las autoridades, pues
mostrar un lado vulnerable que fue por unos máximo un minuto, pero en todo momento con una actitud de estar no desafiante, no podría decir esa situación, pero sí como decir, no me preocupa nada, a mí no me pasa nada y yo voy a llegar y si me quieren presentar ante las autoridades, aquí voy a estar. Yo siento que es toda una puesta en escena, ¿no? Es toda una puesta en escena, tengo que salir frente, además, porque no solamente lo estamos viendo, no lo están solo viendo las víctimas, no lo está solo viendo el ciudadano, lo están viendo también sus huestes. Entonces, él también está buscando comunicar un mensaje de no pasa nada, todos tranquilos, acá esto va a terminar resolviéndose, no por gusto. Ya veíamos a un señor que se presenta como su abogado, de haber ido de voluntad, diciendo que no, que en verdad él sentencia, por eso no lo han extraditado, que a él lo han extraditado todavía por un proceso, claramente buscando su libertad y que todo termine quedando en nada, ¿no? Exacto, y esta era la principal preocupación de la comitiva peruana, tanto de Policía como Interpol, de IRINCRI y de la Fiscalía de Cooperación Internacional, que durante todo este proceso no surja alguna situación que la defensa pueda alegar para su defensa. Por eso es que se han respetado todos los protocolos, se le ha informado a él cada situación de la que iba a pasar durante todo este traslado con el fin de garantizar que su extradición ha sido bajo las normas internacionales, respetando todos sus derechos de ser informado de los pasos que iba a haber previo a ser entregado a las autoridades. Y hay algo que dice el abogado, eso es cierto, a él este proceso de extradición es por el delito de robo, extorsión y sicariato, pero en la modalidad de organización criminal. ¿Y por qué organización criminal? Porque hay los elementos suficientes, tanto como testigos protegidos, colaboradores eficaces. Y acá hay algo muy importante que ha sido determinante, que es la trazabilidad de la ruta del dinero, que fue por un análisis de la UIF, pedido por la División contra el Crimen Organizado, que en ese entonces dirigía el coronel Manuel Cruz Chamba, que revela todos los millones de soles, cómo salían de cuentas, especialmente de mujeres que fueron captadas para recibir dinero ilícito, porque eso está comprobado por las manifestaciones de las víctimas, que ellos depositaban a estas cuentas extorsionados con amenazas, con atentados contra su familia. Ese dinero se logró confirmar que llegó hacia Bolivia y finalmente terminaba en Paraguay. ¿En la cuenta de quién? De Dayana Martínez. ¿Quién era Dayana Martínez? La pareja de Eric Moreno Hernández, con la que fue capturado en Paraguay y con la que hasta el momento no se sabe nada de las autoridades, cuál es la situación que tiene ella en Paraguay. Entonces, hay una serie de elementos que no se debe desestimar como defensa, porque hay argumentos tanto de la Fiscalía, que en este caso los va a tener que valorar el Poder Judicial para emitir la sentencia correspondiente. Pero además tenemos también los cuadernos de extradición, o mejor dicho, los pedidos por secuestro. Y en secuestro hay también las mismas figuras, testimonio de las víctimas. Hay que recordar que se capturó en muchos casos a los integrantes de esta organización criminal. Muchos de ellos se han acogido a la colaboración eficaz. Y acogerse a la colaboración eficaz es algo muy importante, porque no solo es decir, sí, él dirigía esto, sino dar los elementos y confirmar que efectivamente todas las órdenes, el dinero y toda la articulación venía de Eric Moreno Hernández. Y eso, según las investigaciones que hemos venido realizando y el cruce de información, existe en este momento, Lorena. En esa línea de la colaboración eficaz, Eric Moreno no se puede acoger a esa figura porque es cabecilla. Un cabecilla no aplica porque ¿a quién más podría delatar más importante que él, siendo la punta de la pirámide? Pero ha hecho esta referencia a Dios. El general Arriola también lo ha confirmado, diciendo que él asegura que Eric Moreno dice que ahora que Dios es parte de su vida, lo va a contar todo. ¿Qué significa lo va a contar todo? Va a contar a todas las personas que extorsionaba, va a contar a todas las personas que terminó asesinando, se va a confesar en todo el daño causado, o es una amenaza velada para lo que se sospecha, estos tentáculos que podría tener en la Administración de Justicia, incluso en la policía en su momento, ¿no? Exacto, y eso es un punto muy importante, porque si fuera así, sería muy importante que él dé detalles de quienes articulaba alrededor de él. Y acá hay que señalar algo, que Eric Moreno Hernández, si bien señalaba que tenía información dentro de la policía, hubo operativos que logró capturar e identificar a estos malos funcionarios que ahora están cumpliendo
prisión preventiva. Esos ya fueron capturados. Esos ya fueron capturados, identificados, incluso hay uno que se logró confirmar que era el que tenía toda esta articulación para proveer de armas a la organización criminal. Ya están avanzando las investigaciones en torno a este caso, pero también recordemos el lado político, que es muy importante, basado en el apoyo que él tenía de diferentes municipalidades que lo dejaban actuar a través de la figura de las obras de construcción civil en muchas de las licitaciones que se daban en diferentes municipalidades en Lima Norte. Hay una investigación alrededor de eso vinculado a otra organización que son los sanguinarios de la construcción, pero que también, según los colaboradores eficaces, llegaría y alcanzaría a Eric Moreno Hernández. Ha sido trasladado finalmente a la base naval, un recinto de alta seguridad, porque lo manejan al final las Fuerzas Armadas, no lo maneja necesariamente el INPE, que tiene otra estructura. ¿Por qué se descarta Chayapalca? ¿Tú tienes información de qué habría sucedido? En el último momento todavía no hemos podido confirmar eso, Lorena, pero puedo entender por qué hay toda esta situación. Algo que preocupaba mucho a las autoridades de Paraguay era la revelación de este informe de inteligencia corroborado con un agente infiltrado que señalaba que se estaba articulando todo un plan para la fuga de Eric Moreno Hernández. Y esto se logró confirmar, nos los han confirmado en entrevistas exclusivas autoridades de Paraguay, que vamos a mostrar este domingo en Punto Final, que estos informes eran ciertos y que sí había una modalidad para que él pueda fugar desde la cárcel de Emboscada, en un primer momento autolesionándose para salir hacia un establecimiento de salud y en ese momento ser supuestamente rescatado por los sicarios que ya habían llegado hacia Paraguay. Y esto también fue una denuncia importante que hicimos en Punto Final, porque se logró confirmar que él, a través del teléfono que tenía una vez por semana, se estaba contactando con los integrantes de su organización criminal que aún están en libertad. Y en ese caso se les dijo a las autoridades por qué él tiene el beneficio de un teléfono, y era porque ante la figura de brindarle todos los elementos para que él pueda tener un tipo de comunicación, por no tener familiares en Paraguay, por no tener un abogado en Paraguay, se le tenía que brindar un teléfono para comunicarse con su entorno cercano. Luego de ese informe se le retiró toda comunicación, se le aisló y él estaba en un espacio esperando ya que la justicia resuelva si era extraditado o no. Y eso fue un punto muy importante que hablamos con la juez, una de las jueces de Paraguay que confirma esta extradición. Que estos procesos principalmente duran un año. En este caso, ante este informe, hasta la información de policía, de Fiscalía de Cooperación Internacional, se ha hecho un esfuerzo para que en menos de 3 meses de la captura, Eric Moreno Hernández logre estar en nuestro país con nuestras autoridades. Esa era una preocupación muy importante para las autoridades paraguayas. Ellos ya no, como líder de una presunta organización criminal, por el perfil criminal que este sujeto muestra, ya no lo querían tener bajo su, digamos, bajo su dominio o bajo su cuidado. O sea, no confiaban que pudieran evitar este plan de fuga, en todo caso, que se anticipaba. Es importante también saber acá qué información tenían las autoridades peruanas sobre intentos de fuga también en el Perú. Por cierto, vamos a volver a la base naval. Estamos en vivo con María Elena Mamani para que nos cuente las novedades allá. Adelante contigo. Así es, Lorena. En este momento observen quiénes están detrás mío. Se trata de personal que ha venido a notificar, personal del Ministerio Público, que ha venido a notificar la formalización de la investigación contra Eric Moreno Hernández, y también personal del Poder Judicial que también ha venido a notificar la citación a la prisión preventiva en contra de alias El Monstruo. Ellos están esperando la confirmación por parte del personal de la base naval del Callao para poder ingresar y dejar la notificación correspondiente. Este es el último movimiento en este momento en torno al caso de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Bien, María Elena, gracias por esa información, pendientes de todas las diligencias. María nos estaba contando un poco a qué respondería este intento de cambio también de penal. Se puede sospechar, lo vamos a confirmar, que si bien, claro, Chayapalca está aislado, así como está aislado para el reo, está aislado también para la autoridad. El INPE podía realmente manejar
con todas las garantías este caso o era mejor que se encarguen las Fuerzas Armadas como lo hacen en la base naval? Por cierto, María, preguntarte por las víctimas que son decenas, son muchísimas, quizá miles del monstruo. Exacto. Estas víctimas, aquellas que ya denunciaron, aquellas que quizá a partir de su captura se animen a denunciar, ¿hay algún tipo de protección para ellas? ¿Cómo asegurar que los que todavía están libres de su organización criminal no vayan y tomen represalias? Entiendo, Lorena, que muchas de sus víctimas han sido clasificadas y codificadas de manera reservada, que hay garantías para sus vidas, por eso es que ellos han podido avanzar en torno a las manifestaciones, entregar evidencias que logren vincular que sus casos han estado direccionados, o mejor dicho, dirigidos por Eric Moreno Hernández. Hay que resaltar que muchas de las víctimas, lamentablemente, de este delincuente perdieron la vida, la mayoría transportistas que por no aceptar pagar un cupo extorsivo fueron acribillados. El caso también, que esa es una investigación aparte que efectivamente no lo vincula en este momento con este proceso de extradición, es el caso del cantante de Armonía 10 que lamentablemente perdió la vida ante un ataque que también está vinculado a Eric Moreno Hernández. Y acá hay un punto importante, que muchas de las víctimas de extorsión, principalmente del transporte, han sido muy contundentes al momento de entregar las pruebas que vincularían a Eric Moreno Hernández, porque a raíz de los números de cuenta, de los vouchers y de los nombres que ellos utilizaban para hacer los depósitos, es que se ha logrado articular toda esta situación. En punto final, semana a semana, en el 2025 hemos conversado con muchas familias que buscaban en un primer momento dejar esta investigación, que las autoridades avancen, pero se negaban después a que esta situación, a que este delincuente no pueda ser juzgado, y se comprometieron muy valientemente a colaborar con las autoridades para entregar todas las evidencias que había en torno a ellos. Ese ha sido un factor muy importante, y entiendo que a raíz de ello, toda denuncia por extorsión, toda denuncia por amenaza van a ser codificados con una reserva, claro, que no se pueda identificar a las personas que realizaron dicha acusación. Sí, por cierto, tenemos un comunicado del INPE, entiendo, vamos a... voy a leerles la información de con quiénes comparte Eric Moreno este penal, ¿no? Sabemos que está dentro de la base naval del Callao, que tiene una sección donde se encuentran algunos reos peligrosísimos, de alta peligrosidad, para comentarles, ¿no? Este centro de reclusión de máxima seguridad, CEREC, a la actualidad, tiene como internos a Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Olay Campos, Óscar Ramírez Durán y Florencio Eleuterio Flores Alas. Si se dan cuenta, está el cabecilla terrorista del MRTA, cabecillas terroristas de Sendero Luminoso y Vladimiro Montesinos. Todos ellos cumplen condena bajo el régimen del CEREC denominado 024-2021, ¿no? Estamos viendo imágenes que hicimos gracias a una recreación de cómo luce la base naval por dentro, ¿no? En ese momento, estos eran los 6 reos que estaban, ojo, dentro del penal. Hoy han ido cambiando la situación, ahora son 5, porque Eric Moreno se ha sumado a estos 4 que ya estaban dentro, ¿no? Está Vladimiro Montesinos, como les contaba, Víctor Poilar, que es el líder del MRTA, Óscar Ramírez Flores, camarada Feliciano y camarada Artemio, ¿no? Del Sendero Luminoso. Ellos es una zona que tiene estos espacios pequeños, independientes, y se juntan en un pequeño patio que tienen al interior de esta zona, de esta cárcel ubicada dentro de la base naval. La base naval, María, sí ofrece las garantías de seguridad para mantener a buen recaudo a Eric Moreno, no solamente de un plan de fuga, de un plan de intentar acabar con su vida también, porque me imagino que sus huestes también estarán interesadas en que no hable. Exacto, no solo sus huestes también, sino sus enemigos. En este caso, él señalaba que uno de sus enemigos era el jorobado Adam Smith Lucano Cotrina, con quien tuvo toda esta rivalidad por el control de Lima Norte. En investigaciones que hemos hecho a lo largo, tanto en Latina Noticia como en los reportajes, siempre hemos visto que alrededor de la base naval nunca ha existido hasta el momento todas estas denuncias de corrupción, de ingresos de teléfonos, de comunicaciones que no estarían, digamos, monitoreadas por las autoridades. Sería
algo más difícil de que él desde esa base pueda nuevamente articular, comunicarse con sus huestes. Hasta el momento creo que da las garantías para que un perfil de líder criminal, como ese caso de Eric Moreno Hernández, pues pueda ser alejado también de, como tú bien dices, de sus huestes, de los integrantes que en algún momento intenten tomar el control para continuar con estos delitos en Lima Norte, que generalmente ha sido la zona más afectada de nuestro país por el entorno criminal que este delincuente tenía a su disposición. Tú también, ahora que has estado en Paraguay, has podido conversar con las propias autoridades. Los procesos de extradición pendientes, ¿cuánto estarían demorando? Porque nuevamente nos preocupamos frente a estas estrategias legales que buscan minimizar las razones por las que ha sido extraditado y que en realidad podría tener pues penas muy chiquitas para cumplir. Según la juez que estaba liderando este equipo del que investigaban, o mejor dicho, analizaban todos estos pedidos, de 3 a 6 meses ya se podría estar dando la respuesta de los próximos 2 pedidos de extradición de Eric Moreno Hernández. Este caso, esta primera fase que se reduce de 1 año a 3 meses para que él pueda regresar a nuestro país es muy importante, y en base a este precedente es que las autoridades paraguayas van a actuar para que el Perú tenga todos los elementos suficientes para poder llevar a cabo un proceso que juzgue y en un último momento sentencie por todos estos delitos y por el daño que ha ocasionado no solo a miles de familias, sino también al país como Estado por estos delitos de Eric Moreno Hernández. Quiero agradecerte, María, porque hayas venido aquí al mediodía, y también, por supuesto, reconocer y felicitar tu trabajo, el de Jorge, de cara a lo que ha sido este último tramo ya con la extradición de Eric Moreno, pero en realidad es un trabajo que tú ibas realizando muchos meses, quizá años, siguiendo toda esta organización criminal denominada Los Injertos del Cono Norte, y sé que el domingo tienes un informe más que especial para Punto Final. Exacto, Lorena, tenemos mucho más información este domingo que vamos a compartir en un reportaje donde vamos a mostrar todos los detalles desde que el equipo de Latina Noticia de Punto Final llegó hasta Asunción hasta el momento que Eric Moreno Hernández baja de este Antonov para ser entregado a las autoridades. Muchas gracias. Gracias, Felicidades. Lorena.